1000 casos nuevos de coronavirus en nuestro país, y las cifras, a pesar de que son muy auspiciosas en materia de vacunación, sabemos que no viene siendo bien en materia de números de contagios ni de fallecidos. Sigue habiendo una importantísima cantidad de fallecidos y de contagiados. Bueno, ahora sí ya lo tenemos al profesor José Olivera. ¿Qué tal, José? Acá por el barrio, por el vecindario, por la zona norte del país. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo me recepcionan por ahí? Muy bien, perfecto. Hasta ahora bárbaro. Así que, salvando los problemas que tuvimos al inicio, te pido disculpas porque lo comentaba hace un rato, tú no estabas. Parece mentira, pero en una ciudad relativamente pequeña nos vimos atrasados en la salida al aire por un cortejo fúnebre que bloqueó varias calles y durante varios minutos, lo que hizo que nuestro operador tuviera que retrasarse. Bueno, así que con las disculpas del caso, arrancamos esta entrevista. Bueno, José, ¿cómo viene la campaña de recolección de firmas para intentar derogar estos 135 artículos de la ley de urgente consideración? Bueno, en líneas generales viene muy bien, ha aprendido mucho en amplios sectores de nuestra población, movimiento sindical, organizaciones sociales, colectivos, bueno, fuerza política, no solamente el Frente Amplio, esto hay que decirlo porque no se conoce mucho, sino que también otros partidos que no tienen por ahí representación parlamentaria o sectores vinculados a los partidos tradicionales. Tenemos el caso concreto de Paysandú, donde toda una corriente importante del Partido Colorado, con representación parlamentaria a nivel departamental, se ha sumado a la campaña. Obviamente que esto es un esfuerzo y un aporte importante. Bueno, y hoy estamos, aparte de luchar contra la pandemia, contra el bloqueo mediático de los grandes medios masivos de comunicación, particularmente en la capital del país, con el factor climático, factor tiempo, ¿no? De hecho, hoy nos levantábamos muy temprano en la mañana, habían ya planificado en el país más de 50 acciones concretas en la mañana de hoy a llevar a cabo. Obviamente muchas de estas se han tenido que suspender, particularmente aquí en el sur, pero también decir con mucho entusiasmo que recién nos comunicábamos con los coordinadores de las juventudes que reúnen a distintos colectivos de las distintas organizaciones que tienen planificada una serie importante de intervenciones para la tarde de hoy en varios puntos del país, incluido y con esfuerzos muy importantes aquí en Montevideo, que nos ratificaban plenamente que las actividades se hacen de todas formas, porque como dice la gurizada, no afloja ni bajo el agua, ¿no? Por lo tanto, creemos que, bueno, se está haciendo un esfuerzo muy importante desde el punto de vista político, organizativo, de la militancia. Nosotros el fin de semana tuvimos una grata participación allí en el norte del país, estando en una barriada importante de una zona del barrio López en Tacuarembó, y bueno, y una linda y grata sorpresa por los compañeros, por las compañeras militantes y por la recepción que tuvimos en la ciudad de Rivera mismo, donde estuvimos por tres horas y poco, allí en la feria del Acuarón, en Rivera Chico, un barrio que para mí además tiene mucho de nostálgico porque lo supe conocer desde muy niño, casi bebé diría yo, por tener familiares en esa zona de la ciudad de Rivera, ¿no? Por Artigas, hoy se suspendieron las actividades en Artigas. Bueno, sí, aquí se está evaluando hora a hora, diríamos, en el entendido de que también somos conscientes de que no se puede arriesgar la integridad física ni la salud de los compañeros y las compañeras que están llevando adelante la actividad. Por lo tanto, con muchos recaudos desde el punto de vista sanitario y teniendo también mucha precaución desde el punto de vista del factor del clima. De todas formas, estamos contestes y confiados de que este fin de semana, más allá de estas inclemencias del tiempo, vamos a poder desarrollar algunas actividades que van a redundar, sin lugar a dudas, en un proceso que al final del día nos arroje que se han recolectado miles de firmas en un esfuerzo constante que se irá llevando por estos días. Nosotros estamos trabajando fuertemente, controlando prácticamente a diario, en las medidas de nuestras posibilidades, no solamente las distintas actividades que llevan adelante los colectivos, las organizaciones, en distintos puntos del territorio nacional, sino tratando también de tener una idea clara de cuál es el resultado concreto de esas acciones y por suerte, lo tenemos que decir con mucha claridad, hay una muy buena receptividad en la sociedad. De hecho, todas las opiniones de encuestadoras, o mejor dicho, las encuestadoras de opinión pública, nos dan como resultado que hay más de un 40% de la sociedad que está dispuesta
a acompañar con su firma, habilitar este referéndum, porque es importante decirle a la audiencia que aquí lo que se está haciendo con la firma es habilitar el proceso de referéndum. Aquí no implica que quien firme diga estoy de acuerdo con derogar estos 135 o estoy en desacuerdo con mantenerlo. Lo que se está generando con este proceso de recolección de firma es que se habilite la utilización de un mecanismo democrático, de democracia directa que está establecido en nuestra Constitución, para que a través de la convocatoria que realice la Corte Electoral, bueno, la ciudadanía, con un debate previo que no se dio cuando se aprobó la ley, que no se está dando hoy día porque parte de la estrategia del oficialismo es no debatir lo que se está planteando llevar a referéndum, bueno, tengamos esa instancia de debate donde claramente también uno va a contar, sin lugar a duda, con medios como este para habilitar y ser una caja de resonancia de ese debate para que la ciudadanía pueda después definir con información debidamente con conocimiento de lo que se está hablando y discutiendo, tomar su posición final si apoya la derogación de estos 135 artículos o si no la apoya. Mira, tengo un mensaje del presidente de la Asociación de Maestros de Rivera, Marcos Ezequiel Correa, que me pasa un avisito diciendo que el lunes, martes, jueves y viernes, en el local de esta asociación, allí en Uruguay 681 de la ciudad de Rivera, estarán recepcionando entre las 16:30 y las 18:30 adhesiones, o sea, firmas a las papeletas, van a estar recibiendo gente que quiera adherir a la campaña de derogación. Yo te cuento que en realidad me molesta muchísimo ver en los grandes medios, grandes entre comillas, de la capital del país, cuando vemos a connotados periodistas, comunicadores, enfrascarse en discusiones y en debates con sus entrevistados, diciendo que esta es una ley que se debatió y que ya se sabía incluso al momento de las elecciones nacionales, cuando todos sabemos que no fue así. Era toda una incógnita, pues sí se hablaba que habría una propuesta de una ley de urgente consideración sobre la que había un absoluto hermetismo. Una vez logrado el triunfo electoral, comenzaron a conocerse algunos de estos aspectos. Y una vez que realmente esto empieza a ser tratado en el Parlamento, empezó a sufrir modificaciones la ley. La ley que es una mal llamada ley, ¿no? Porque en realidad son muchas leyes al mismo tiempo que son tocadas, compendiadas en este adefesio de casi 500 artículos que trastocan absolutamente todos los aspectos de la vida cotidiana del país. Tú sos un integrante del gremio de la educación, pero seguramente tenés una opinión formada sobre cuáles son los aspectos más importantes que se ven trastocados con esta, vamos a decirlo, Luke. A mí no me gusta decirlo así porque sigo entendiendo que no es una ley, sino que es un compendio de varias leyes. ¿Qué aspectos del quehacer nacional te parece que son más tocados por esta ley? Bueno, Juan, en primer lugar, un saludo a Marquitos y a todo el magisterio riverense. Un gusto siempre estar en contacto con los compañeros de magisterio y particularmente con esa linda organización que conduce, que dirige el compañero Marcos. En segundo lugar, tú dijiste recién una cosa muy importante en términos democráticos, y es que nosotros lo advertimos en el marco de la campaña electoral que había un programa oculto y que lo que se le estaba planteando a la ciudadanía era votar un cheque en blanco. De hecho, cuando uno mira hacia la instancia de noviembre del 19, es decir, hacia la instancia del balotaje, el acuerdo compromiso por el país tiene una serie de enunciados donde el 90% de la ley de urgente consideración, el contenido de la misma, quedó totalmente fuera. Es decir, no es cierto, es falso que se le haya planteado con toda claridad a la ciudadanía al momento de hacer su opción legítima por un partido o por un candidato, todo la verdad sobre lo que se pensaba hacer. De hecho, la propia coalición, varios de sus integrantes manifestaron públicamente desconocer ya en enero del 2020, ya cuando estaba próximo a asumir el gobierno nacional, el contenido de la norma. Y de hecho, fue una norma que se dio a conocer en un primer borrador el 29 de enero del 2020, básicamente con la autoría del doctor Ferrés, alguien que ocupa un importante cargo en la Prosecretaría de la Presidencia de la República, y ese proyecto de 501 artículos sufrió varias versiones y modificaciones en el tratamiento parlamentario
en un debate que incluyó exclusivamente a los integrantes de la coalición de gobierno. Y ese resultado es la ley de urgente consideración con 476 artículos al día de hoy, integrada a nuestro ordenamiento jurídico. Y yo quiero resaltar un aspecto que no es menor. Miren, discutir 78 artículos que tenía la LUC sobre educación implicó que los tres más importantes sindicatos de la educación de este país, pero no importante por cantidad, sino por lo que representa, por el gremio en su conjunto a quien representa. Estoy hablando de la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria, estoy hablando de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay, y estoy hablando de nuestra propia Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. ¿Saben cuánto tiempo tuvo para dar su opinión, los tres juntos, sobre el articulado que refería a la educación en la comisión del Senado que trató la ley de urgente consideración? 25 minutos. 25 minutos que además implicaron una sola exposición por parte de la delegación sindical y ninguna posibilidad de intercambio, ni siquiera preguntas ni del oficialismo, ni también es justo decirlo, tampoco desde la oposición, con lo cual se cerró allí un trámite, un mero trámite burocrático, sin que hubiera realmente capacidad o posibilidad de debatir, intercambiar diferentes puntos de vista sobre el contenido de esos artículos con el Parlamento. Bueno, esto mismo le pasó al conjunto de las organizaciones sociales de este país. Bueno, el propio PIT-CNT, representando a más de 400.000 trabajadoras y trabajadores, también tuvo apenas 30 minutos para expedirse, en ese caso incluso contra todo el proyecto de ley que estaba siendo debatido en el Parlamento. Por lo tanto, este elemento de que hay cierto grado de legitimidad y que esto estaba en conocimiento de la ciudadanía no es cierto, es falso. Hay varios elementos que verifican lo contrario, verifican que efectivamente teníamos razón aquellos y aquellas que en el marco de la campaña electoral hacia octubre del 19, pero muy especialmente hacia noviembre del 19, es decir, hacia la instancia del balotaje, dijimos que aquí se estaba proponiendo a la ciudadanía votar un cheque en blanco, que había un programa oculto cuyo contenido no se conocía, que apenas teníamos algunos titulares y que esto, bueno, era un retroceso importante desde el punto de vista democrático. Por lo tanto, yo creo que este es un elemento que hay que poner arriba de la mesa y muchas veces cuando uno explica estas cosas, buena parte de la ciudadanía que hoy está acompañando con sus firmas entiende este elemento, por eso habilita y está apoyando que se habilite ese espacio del referéndum para que haya un verdadero debate en nuestra sociedad sobre un conjunto de temas que trastocan toda la vida de la sociedad. Tú decías una opinión sobre la ley de urgente consideración. Bueno, es un programa que expresa concepciones políticas e ideológicas que no representa los intereses de las grandes mayorías de nuestro pueblo. Allí no están representados ni los intereses ni las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores, tanto del medio urbano como rural. Allí no están expresadas los intereses y las necesidades de los cooperativistas, de los pequeños y medianos productores, del campo y la ciudad. Allí no están expresados los intereses y necesidades de los jubilados y los pensionistas. Además, diríamos, este programa representa los intereses de unos pocos en desmedro de unos cuantos, porque hay artículos en la ley de urgente consideración que es un verdadero programa, reitero, es mucho más que una ley. Yo ahí coincido contigo, Juan, son varias leyes dentro de una sola norma, trastoca radicalmente la vida de la sociedad. Voy a poner un ejemplo bien concreto que tiene que ver con tres de las grandes preocupaciones que tiene nuestra sociedad hoy en el marco de la emergencia sanitaria y las consecuencias que está generando. No sé cómo estamos de tiempo, Juan, tú me marcas porque estas cosas me apasionan y me pongo a hablar y sigo hablando. Tenemos todo el tiempo del mundo. Miren, hay un aspecto que la ciudadanía debe saber. Nosotros estamos proponiendo derogar 7 artículos que tienen que ver con algo que se llama regla fiscal, ¿sí? Y no es porque el Uruguay no haya tenido a lo largo de su historia regla fiscal, las ha tenido en los últimos años. De hecho, en los gobiernos del Frente Amplio, si mal no recuerdo ya, por el 2007-2008, se estableció una regla fiscal. El problema es que esta regla fiscal, que está comprendida en la ley de urgente consideración, tiene 3 grandes problemas. El primero de ellos es que deja en manos de tecnócratas la definición de aspectos sustantivos de la vida de la sociedad, como la inversión pública, como la inversión pública para el área salud, educación, vivienda, como la inversión pública para el área de la generación de obras,
que impliquen y empujen al aumento de los puestos de trabajo. La segunda es que esa regla fiscal se va a construir con indicadores que nadie conoce o que son de dudosa credibilidad. Y lo tercero es que planifica para adelante dejando una situación económica del país estática, aunque haya elementos de la realidad que la modifiquen. Algo de esto ya está pasando hoy, donde, a pesar de la pandemia, el gobierno está aplicando a rajatabla su propuesta de ajuste estructural del gasto público, que la está llevando adelante con independencia de la pandemia, algo que ya planteara en octubre del 19, en el marco de la campaña electoral, que no tomó nota y no toma nota de lo que está pasando en el país desde el punto de vista sanitario y las consecuencias que esto genera, y entonces la sigue aplicando igual. Ahora, ¿por qué queremos derogar esto? Porque miren, cuando uno lee las encuestas de opinión pública, todas ellas, y la realidad concreta que la ve en la feria, que la ve en la plaza, hay un problema con la generación de empleo. El desempleo es una de las grandes preocupaciones que tiene hoy la sociedad uruguaya. Y esto tiene que ver con que la apuesta exclusiva que se hace desde el gobierno al capital privado, pero a su vez la imposición que hace la regla fiscal de que el Estado no puede invertir, es más, tiene que recortar gasto público, lo que genera es un círculo más que virtuoso, yo diría vicioso, que lleva a que no haya condiciones tampoco desde el Estado para generar inversión pública que genere empleo. Y entonces vamos a un proceso de lógico crecimiento del desempleo día tras día y las consecuencias que eso tiene sobre la vida de la sociedad. El segundo tema tiene que ver con el aumento de la pobreza. El aumento de la pobreza es consecuencia directa de la falta de empleo, pero también de la falta de políticas sociales que vengan a subvencionar, que vengan a paliativamente resguardar esas cuestiones que no se pueden generar de la vida material de la gente por no tener empleo. Y eso implica por qué se recorta en políticas sociales del MIDES, por qué se recorta en políticas sociales, incluso que varios gobiernos departamentales llevaban adelante con la anuencia del gobierno nacional, porque, bueno, el gobierno ha optado por el camino del recorte del gasto público y una de las prioridades en ese recorte, o uno de los sectores que más sufre esos recortes, son las áreas sociales del Estado. Y lo tercero tiene que ver con la política salarial. Y aquí hay que prestar muchísima atención, porque cuando uno habla de salario, tiende a pensar exclusivamente que la política salarial afecta a las trabajadoras y trabajadores del área privada o pública cuando lo cuentan, cuando lo tienen. Pero en realidad, cuando usted genera procesos de pérdida salarial en el sector público y en el sector privado, como está pasando hoy día, también está condenando, reitero, también está condenando con un impuesto invisible de un gobierno que dice que no va a aumentar impuestos, pero un impuesto invisible y es el más regresivo, que es el aumento de precios a la pérdida de salarios de jubilados y pensionistas. Es decir, la política salarial de pérdida salarial en el sector público y en el sector privado es en los hechos el impuesto más regresivo que puede sufrir la sociedad y afecta a los trabajadores en actividad, pero también afecta a jubilados y pensionistas. Por lo tanto, este sector importante de nuestra sociedad también debiera estar preocupado por lo que está pasando en materia de pérdida salarial. Entonces, vean ustedes, falta de trabajo, aumento de la pobreza y disminución de políticas sociales de subvención a sectores que se quedan sin trabajo. Pérdida salarial de jubilados, pensionistas, trabajadores públicos y privados. Estas tres cuestiones que son de las principales que preocupan hoy a nuestra sociedad tienen que ver con la regla fiscal que le impone o que quiere imponernos a todos que el Estado debe generar procesos de recorte presupuestal, debe generar, como le llaman, ahorros, aún en momentos de pandemia como el que estamos viviendo, y que tiene consecuencias no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también económico-social. Bueno, esto se explica solamente por la aplicación y la existencia de esos 7 artículos en la ley de urgente consideración que le llaman regla fiscal. No sé si fui claro con lo que quise plantear. Por supuesto que sí, José. Sabes que mientras te escuchaba hablar, pensaba, y justamente vamos a tener en algunos instantes más, más adelante en la mañana, una entrevista que grabamos anoche con Constanza Robaina, que de SUTIGA, el sindicato que nuclea a los trabajadores tercerizados del MIDES y del INAU, y en el que precisamente hablaba de esa precarización laboral y de toda la incertidumbre que se genera a raíz de los recortes que se ven en el Estado en áreas tan sensibles como esta. Y con respecto al tema del desempleo, bueno,
Va a haber un cierto impacto seguramente en los próximos meses en los números que muestre el MIDES, el INE, cuando empiecen a reflejarse estos algunos empleos precarios que se instrumentaron con carácter muy transitorio, que es verdad, son un paliativo, pero esto no es una solución ni mucho menos. No sé ni si llega a ser un paliativo por lo escueto en el tiempo. José, vamos a tener que redondear bastante porque realmente los minutos se nos vinieron encima y ya en instantes me dice Andrés, el director del medio, que vamos a tener en contacto a nuestro próximo invitado. Pero quiero abordar dos temas fundamentalmente con vos, en materia de seguridad y en materia de educación, que es tu fuerte. ¿Qué nos podés decir respecto de esos dos temas contenidos en la ley de urgente consideración? Bueno, con respecto al tema seguridad, lo primero que hay que decir que no es justo, no es democrático perder en la cancha y pretender ganar en la liga. ¿Por qué usamos esta figura, este concepto? Porque muchos de los artículos que la sociedad uruguaya rechazó en el plebiscito que se hizo conjuntamente con las elecciones de octubre del 19, promovido por el extinto, hoy lamentablemente, senador Larrañaga, eh, están contenidos en la ley de urgente consideración. ¿Qué quiero decir con esto? Todo un proyecto que fue desestimado por la sociedad, que fue desechado por no compartirse sus principios filosóficos e ideológicos en octubre del 19, antes o menos, a menos de un año de eso hecho, muchos de esos artículos son incluidos en la ley de urgente consideración, bajo una concepción que tiene tres principios básicos. Uno, priorizar la propiedad privada por sobre la vida de las personas, por sobre la vida de los seres humanos. Ya es llamativo que la ley de urgente consideración arranque en su artículo 1 con un artículo ampliando el concepto de legítima defensa, donde se prioriza más un artículo que uno puede, lamentablemente, en un proceso de pretender robar, vamos a poner caso una bicicleta, que la vida de quien lo está haciendo. Y mucho hay opinión de esto en la sociedad, pero lo cierto es que el Estado uruguayo, nuestro orden jurídico, ya tenía definido el concepto de legítima defensa. Y esta ampliación ha sido incluso fuertemente cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos, hasta los propios relatores de la ONU han cuestionado, ni que hablar la cátedra de derecho penal, este concepto ampliado. O sea que ahí hay un primer elemento de priorización de la propiedad privada por sobre la vida de las personas, y esto es un tema de retroceso muy importante para el Uruguay. El segundo. Permitime un segundito, José, permitime un segundito porque justamente lo tengo aquí a mano, el artículo al que vos haces referencia y le quiero dar lectura porque realmente es de no creer. Dice así: el funcionario del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa Nacional que, en ocasión o con motivo del cumplimiento de sus funciones, repele una agresión física o armada contra él o un tercero empleando las armas o cualquier otro medio de defensa en forma racional, proporcional y progresiva en cuanto eso sea posible y en las mismas circunstancias agote previamente los medios disuasivos que tenga a su alcance sin perjuicio de la prueba en contrario. Basta decir que, bueno, basta con la intención y con la propia palabra del funcionario policial como para verse libre de cualquier tipo de responsabilidad. Y yo me pregunto con respecto a eso, ¿dónde están las cámaras de seguridad, las cámaras GoPro que tanto se promocionaron que debían llevar los efectivos policiales al momento de los procedimientos? Hemos visto innúmera cantidad de procedimientos policiales en los que se deja mucho que desear y salen las versiones y las filmaciones de terceros y las de los policías tratando de defender su condición no aparecen. No están las cámaras GoPro que debieran llevar como para contraponerse a las pruebas que presentan los ciudadanos. Y te cuento esto a vos y a la teleaudiencia porque a mí me pasó de ver una filmación que me mostró una persona muy asustada y que no la quiso hacer pública, de un familiar suyo que era golpeado por simplemente estar pasando frente a un móvil policial en el momento que los efectivos policiales estaban haciendo una compulsa. Este muchacho iba cruzando por detrás y en la cámara, en la filmación, se ve claramente de la manera que lo bofetearon a este chiquilín.
y por supuesto no se atrevió a hacer denuncia de ningún tipo, ni él ni quienes estaban siendo compulsados con una vergüenza terrible, todos ellos, porque se vieron expuestos ante el vecindario, por supuesto, muchachos jóvenes que tenían posiblemente portación de fisionomía, por así decirlo. Realmente es muy triste lo que se está viendo. Sí, Juan, tú haces referencia en concreto al artículo 49, que es el de la presunción de legitimidad de la actuación También. policial. Efectivamente, que en realidad también ya estaba establecido en nuestras normas, en nuestro ordenamiento jurídico, y en realidad incluso esto es una falsa idea que se plasma jurídicamente de una supuesta falta de respaldo a la policía, que no es tal, porque reitero, en el marco jurídico ya estaba establecido. Pero todas estas normas lo que están evidenciando también, y es el segundo aspecto que yo quería remarcar, es el aumento del carácter represor del Estado. Porque se entran, por un lado, a limitar derechos individuales y colectivos, no solamente lo que tiene que ver con la actuación y el accionar policial, reitero que muchas de estas normas incluso son de falsa concepción, sino también limitando derechos, como el derecho de la extensión del derecho de huelga, en los mal llamados piquetes, que no es una modalidad, se ve que copiaron de algún país vecino alguna de estas normas y recortaron y pegaron, entonces introducen la noción de piquetes. Pero lo que se trata de establecer es una lógica orientadora política de que mano dura, el concepto mano dura, pero particularmente ese concepto mano dura es contra la mayoría de nuestro pueblo, es contra los trabajadores, es contra los desocupados, no es contra aquellos que están vinculados a los grandes negocios que circulan en torno a la delincuencia internacional y de importancia. De hecho, a muchos de estos se les da hasta ventajas, particularmente cuando se habilitan desde dejar sin efecto algunos artículos de la inclusión financiera operaciones hasta $100.000. Bueno, hace poquitos días veíamos algunos informes preocupantes cómo habían caído drásticamente las denuncias por supuestos acciones de activos de dudosa procedencia en nuestro sistema financiero. Bueno, a eso se les da ventaja. Al resto se le propone un estado de mano dura. Y lo tercero, en esta concepción política y lógica, es una línea que ha fracasado en el mundo y es aumentar las penas como propuesta, como planteo a la solución de los problemas de convivencia en nuestra sociedad. Particularmente ese aumento de penas está dirigido, o casualidad, nuevamente, a los que menos tienen. Y esto realmente en el mundo ha sido claramente comprobado que no es la línea y que por lo tanto hay que discutir en serio y en profundidad otras políticas que no sea el aumento de penas como una respuesta de la sociedad a los problemas de convivencia que tenemos. De hecho, los países de la región que han ido por esta línea, cito 3 casos concretos, Brasil, Colombia y México, lo que ha hecho es aumentar los índices de problemas de convivencia en la sociedad, particularmente en los sectores más vulnerables, más desposeídos, mientras que el gran narcotráfico, mientras que los grandes procesos de corrupción siguen teniendo sus ventajas y siguen para adelante. ¿Y qué es lo que realmente tenemos que combatir si queremos corregir algunos problemas de convivencia que tenemos en nuestra sociedad? Cierto. Con respecto al tema de la educación, José, yo quisiera centrarme fundamentalmente, y como para darte paso, al artículo 7º, que a mí realmente me llamó muchísimo la atención, porque luego de los ingentes esfuerzos que se hicieron por ampliar cada vez más la cobertura pública en materia de educación desde muy temprana edad, el artículo 7º dice que es obligatoria la educación inicial a partir de los 4 años de edad. 4 años. La educación primaria y la educación media, los padres, madres o responsables legales con niños, niñas y adolescentes, así como va. Y el último tramo del artículo 38 dice que la educación en la primera infancia no es obligatoria y cuando la educación de 3 años adquiera carácter formal se la considerará educación inicial no obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Salvo opinión en contrario y que me demuestren lo contrario, que el Estado se exime de responsabilidades en la educación de niños desde 3 años de edad, cuando realmente se venían haciendo esfuerzos, cada vez tratando de ampliar más esa cobertura que quedara en manos justamente del Estado. Bueno, lo que le estaba haciendo esto es abrir las puertas a la educación privada, ya que
obviamente con esto la educación pública no va a correr más a partir de los 3 años. ¿Qué opinás sobre el respecto? Y hacemos un capítulo especialmente sobre el tema de la educación. Bueno, miren, lo más sintético, ordenado y claro posible. FUNTEP y FENAPES hace varios años que vienen denunciando cómo en nuestro país están muy presentes, muy representados, incluso diría yo, las tendencias que van hacia la privatización y mercantilización de la educación. Esto es muy sencillo. Hoy en la LUC lo que se hace es desmantelar el Sistema Nacional de Educación Pública que se venía construyendo, que yo siempre pongo como ejemplo Rivera. Cuando me preguntan qué es el Sistema Nacional de Educación Pública, le dije, miren, cuando yo voy entrando a Rivera sobre la mano izquierda, yendo de sur a norte, tengo Universidad de la República, tengo UTEC, tengo formación docente, tengo secundaria, tengo inicial y primaria, tengo UTU. Ese es el Sistema Nacional de Educación Pública puesto en el territorio. Bueno, eso es lo que se comienza a desmantelar desde la ley de urgente consideración. ¿Por qué? Porque se pasa a considerar a la educación no un derecho humano fundamental para toda la vida, ¿sí? Y que hay un responsable de garantizar ese derecho humano, que es el Estado, es decir, la persona pública mayor, somos todos, y el Estado tiene que tener sus instituciones para que ese derecho se pueda garantizar. Bueno, eso se comienza a desmantelar porque se comienza a generar la lógica de que la educación es una mercancía que es responsabilidad de las familias. Algo de esto dijo el presidente y el ministro de Educación este año lectivo cuando interrumpieron la presencialidad. Es responsabilidad de las familias asegurarse y ver cómo resuelven que las futuras generaciones, sus hijos, nuestros hijos, tengan derecho a la educación, ¿sí? Y a su vez, lo que se trata es que hay que generar un gran mercado donde el sector privado, que en Uruguay siempre fue residual, que en Uruguay siempre fue marginal, y que de hecho su suerte dependía mucho de los ciclos económicos, cuando la gente estaba bien, algunos mandaban a sus hijos a la educación privada, cuando la situación económica estaba mal, volvían a la educación pública, pero este tema no es, además, lo que aquí se está promoviendo no es la incorporación de la educación privada como la conocimos históricamente, sino estamos hablando de ingreso para el negocio, para el lucro, para obtener ganancia, de grandes corporaciones vinculadas al mundo de la educación. Entonces, esto implica que el Estado se tenga que retirar, comienza a reducir su responsabilidad en el derecho a la educación, comienza a reducir la participación de sus instituciones, por eso se le recorta el presupuesto. Este año tenemos ya efecto concreto de recorte presupuestal y comienza a retirarse de su responsabilidad de garantizar ciertas políticas. La extensión del tiempo pedagógico es uno, la universalización de la educación inicial a 3 años es otro, pasándola incluso de donde estaba hoy, que era la ANEP, a otras instituciones del Estado, porque además son más baratas, y así, perdón, se puede conveniar con el sector privado, caso INAO concretamente, y esto tiene que ver con que esta visión que durante mucho tiempo se planteó de que había una crisis supuestamente de la educación y que esa crisis era exclusivamente la educación pública, debía ser corregida con la adopción en nuestro país de un modelo educativo similar, reitero, y acá la audiencia, la teleaudiencia sabe que esto es así, a el que se había adoptado en Chile bajo la dictadura del general Pinochet y que perdura hasta nuestros días y que está fuertemente cuestionado, donde los estudiantes no son un sujeto de derechos, son clientes, donde las familias no son sujetos de derechos, son aportantes o parte del sistema de clientes, donde la competencia entre las instituciones por captar clientes lleva a generar procesos totalmente segregadores, que aumentan las diferencias en la sociedad y que hoy buena parte de la sociedad chilena está cuestionando. De hecho, esto se va a estar discutiendo fuertemente en la Asamblea Nacional Constituyente. No olvidemos que en este país hubo actores del oficialismo particularmente muy encantados y muy defensores del modelo chileno de educación. Esos sectores hoy están en el gobierno. Como están en el gobierno de la educación, actores que pertenecían y pertenecen a EDUI 21, una organización que supuestamente era de técnicos, de expertos, sin partidos, pero que representan los intereses del sector corporativo. Miren, en febrero de este año, el consejero, el doctor Juan Gavito Sóboli, perteneciente al Partido Nacional, que integra el CODICET de la ANEP, dio una entrevista en el semanario Búsqueda aquí en Montevideo y dijo una de las grandes verdades que yo he escuchado a los políticos en los últimos tiempos. El gobierno de la educación está en manos de EDUI 21
y comenzó a detallar personas concretas y los lugares que estas personas ocupaban. Entonces dijo, Pablo da Silveira en el Ministerio de Educación y Cultura, Robert Silva, Adrián Aristimuño, Héctor Bouzón en el Codicen de la NEP, Javier Lacida Fossati en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es decir, controla todos los resortes de la nueva institucionalidad educativa. ¿Para qué? Para llevar adelante este modelo, que lo que va a hacer es reducir cada vez más el papel de la educación pública como elemento integrador, democratizador, constructor de justicia social, de acercar el derecho al conocimiento de nuestras futuras generaciones para transformarlos en la educación en una mercancía, transformar a nuestros estudiantes en vez de sujetos de derecho en clientes y abrir así las puertas para el negocio al sector privado. Por eso en la LUC se va en esta dirección, se crea una nueva institucionalidad, se establecen hasta qué se va a formar o en qué se va a formar las futuras generaciones, donde se le está destinando como elemento de formación central a nuestros hijos, nietos, hermanos para el futuro, una mera capacitación para el mercado del trabajo, que lo que va a hacer es que vayan a ocupar los peores lugares de trabajo, en las peores condiciones, recibiendo los peores salarios, mientras que el acceso al conocimiento se le reserva para unos pocos y a su vez se cuestiona fuertemente el papel de los docentes, a los cuales un día sí y otro también se los persigue, se los criminaliza, se los responsabiliza de lo que ellos llaman el fracaso educativo, que si es tal, en realidad es consecuencia directa de las políticas que ellos definen. Por lo tanto, también en la LUC se eliminan cualquier atisbo, cualquier elemento de participación democrática en todo el sistema de dirección o de construcción de la política, y ese eliminar la participación docente en los consejos que desaparecen, ese vaciar de contenido del Congreso Nacional de Educación, es sustituido por una fuerte representación del sector privado en toda la estructura de gobierno del sistema educativo. Esto es lo que estamos proponiendo nosotros derogar en los 34 artículos que refieren a educación y que están incluidos dentro de la propuesta de referéndum, de llevar a referéndum, mejor dicho, los 135 artículos de la ley de urgente consideración. José, realmente lamento muchísimo tener que ir terminando por aquí. Habría muchísimas más cosas para abordar, fundamentalmente en el tema de la educación, que a vos y a mí nos toca de igual manera. Mi condición de docente también lo vivo, sé lo que es esto y sé lo que se nos viene. Pero infelizmente los tiempos en comunicación son Goyo Álvarez, por no decir son tiranos, y vamos a tener que ir cortando por acá porque ya tenemos incluso al próximo invitado. Te agradezco muchísimo y esperemos que antes de la finalización del periodo para recolección de firmas podamos tener un nuevo contacto en el que podamos ir avanzando y ver cómo va la campaña, si finalmente logramos la cantidad de firmas necesarias. Por el momento te agradezco muchísimo, te quedás con mi teléfono y estamos a las órdenes para lo que ustedes necesiten demandar. No, agradecidos somos nosotros, espectacular el agradecimiento por el espacio. De hecho, sí, tuvimos todos problemas técnicos y arrancamos un poco tarde. De hecho, yo estoy retrasando una participación de una actividad llevada adelante por nuestros compañeros de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, pero no, queríamos estar hoy presente aquí y cumplir con todos y todas ustedes. Un gusto, como siempre, será hasta un próximo encuentro. Que pase bien. Pasó por edición ilimitada a través de R+, el profesor José Olivera, figura más representativa de FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria.